Ok. Entonces, ahora sí. Perfecto. Dice ya que en la primera parte de la sección A vamos a ver la introducción. En la sección B vamos a ver los factores contribuyentes. En la sección C vamos a ver las recomendaciones para prevenir incursiones en pista. Y en la sección D vamos a ver la parte de comunicación. Iniciamos nuevamente de una vez con la sección A, con la introducción. En el 2001, la Organización Internacional de Aviación Civil, mediante la Comisión Aérea de Navegación, tomó medidas para solucionar el problema de las incursiones en pista. Se identificaron varias áreas críticas que necesitaban ser investigadas y que guardan relación con la seguridad operacional general en la pista, incluyendo la fraseología telefónica, o radiofónica, mejor dicho, la competencia lingüística, los equipos, la iluminación y las señales en el aeródromo, los planos de aeródromo, los aspectos operacionales, la conciencia situacional y los factores humanos. Todos estos son factores que contribuyen a que de una manera u otra una persona pueda perder en un momento dado su conciencia situacional, no saber dónde está, confundirse, no entender bien una instrucción que se le dé y de este modo terminar dentro de la pista cuando no era su oportunidad o cuando no debía hacerlo. De todos esos factores que hemos dicho en ese listado de ahí, evidentemente muchos de esos factores no los vamos a tocar nosotros porque como pilotos no nos competen. Por ejemplo, la iluminación del aeropuerto, que corresponde más a los aeropuertos, igual que las señales y los planos de aeródromos. Nos vamos a enfocar entonces en lo que sí podemos nosotros tomar control, como lo que es la fraseología, el estar pendiente de tener una buena comunicación, los aspectos operacionales, que sí nos corresponden a nosotros, la conciencia situacional y evidentemente los factores humanos. Es lo que vamos a tratar acá. En ocasiones, las incursiones en pistas han traído como consecuencia accidentes graves con numerosas víctimas mortales. La razón por la que se tomó, ¿verdad?, un capítulo completo para hacer incursiones en pista es por muchos accidentes que han ocurrido debido a esto. Todos nosotros en la clase de factores humanos y quizás viendo Mayday, catástrofes aéreas o programas que tengan que ver con aviación, conocemos el incidente o el accidente que ocurrió en los rodeos en Tenerife el 27 de marzo de 1977. Es el ejemplo más claro de lo que una incursión en pista puede provocar cuando dos aviones 747 colisionaron en la pista de ese aeropuerto. Igualmente hay muchos otros ejemplos, como en el Chiang Kai-shek en Taipei, el 31 de octubre del año 2000, donde un Citation colisionó, ¿verdad?, con un vehículo que estaba sobre la pista. Por ejemplo, en Milán, el 8 de octubre de 2001, Linate, hubo un accidente muy parecido a este. En Lexington, Kentucky, el 27 de agosto de 2006, el piloto fue autorizado para taxiar en la pista 22 y despegar desde la pista 22, y él confirmó, autorizado a despegar pista 22, pero entonces se alineó con la pista 26 y despegó desde la 26 provocando un accidente. Por favor, las personas que entren, pónganle en mute a su micrófono para evitar molestias con los ruidos. Ok, y en Los Ángeles, California, el 1 de febrero del año 1991, es un ejemplo de cuando es el controlador el que pierde la conciencia de lo que está ocurriendo, y entonces ese accidente fue provocado porque el controlador autorizó a dos aeronaves a aterrizar en una misma pista. Ok. Perfecto. Entonces, continuando con la introducción, si bien no es un problema nuevo, es algo que ha ocurrido prácticamente desde que hay control, han estado ocurriendo las incursiones en pista, sin embargo, han ido en aumento conforme se incrementa el tránsito aéreo. Es decir, mientras más volumen de tráfico tenemos en los aeropuertos, es más probable que ocurra una incursión en pista.
Por lo tanto, los programas de seguridad operacional de la aviación tienen una meta en común, que es reducir los peligros y mitigar y manejar el riesgo residual en el transporte aéreo. Eso lo aprendimos cuando ustedes fueron a su clase de SMS. Las operaciones en pista son parte integral, evidentemente, de la aviación. Sin la pista es imposible que haya aviación, salvo que sea a la rotativa. En este caso no necesitaría de la pista. Es necesario, por tanto, manejar los peligros y riesgos asociados a las operaciones en pista a fin de evitar las incursiones en pista que pudieran dar lugar a accidentes. Esta charla que ustedes van a tomar se tomó su base documental, básicamente si usted quiere expandir su conocimiento y ampliar mucho más, del documento 9870 AN463 de la OASI. Es un documento elaborado específicamente para prevención de incursión en pista y es un documento que tiene unas 111 páginas, es bastante amplio y de ahí, después que terminemos, si usted quiere ampliar, puede referirse a ese documento. También la circular de asesoramiento del IDAC CA 1400-10 es una circular de asesoramiento del año 2008 efectiva que ustedes pueden consultar. Esta circular de asesoramiento en gran parte también cita el documento 9870, así que si ustedes quieren algo un poco más reducido, esta tiene unas 21 páginas y ahí pueden ampliar mucho más también su conocimiento sobre la prevención de incursión en pista. Así que vamos a materia ya. ¿Qué es una incursión en pista? Es todo suceso en un aeródromo que suponga la presencia incorrecta de una aeronave, vehículo o persona en la zona protegida de una superficie designada para el aterrizaje o despegue de una aeronave. En buen dominicano y de una manera corta, cualquier aeronave, persona o vehículo que entre en la pista sin haber sido autorizado es lo que se conoce como una incursión en pista. Cualquier suceso en un aeropuerto, esta es otra definición, esta es la definición de la FAA. Cualquier suceso en un aeropuerto que involucre una aeronave, vehículo, persona u objeto en la superficie que ocasione una colisión peligrosa o resultado de una mala separación con una aeronave en despegue, intentando despegar, aterrizando o intentando aterrizar. La que vimos ahorita era la definición de la OASI, esta es la definición de la FAA. La presencia de animales no constituye una incursión en pista. Se considera un problema de fauna silvestre. Así que si usted viene aterrizando y se le mete una vaca, ¿verdad?, en la pista, eso no se considera como una incursión en pista. En este caso, aquí pueden ver un cocodrilo, un alligator, que tuvo que ser removido de la pista del MacDill, de la base aérea de MacDill en la Florida. Clasificación. La incursión en pista se clasifica en tres tipos. Una desviación de vehículos o peatones, que se abrevia como VV/PD, que es cualquier entrada o movimiento en el área de movimiento de un vehículo, como estos vehículos que están para señalizar, para follow me, vehículos de operaciones, etcétera, incluyendo las aeronaves explotadas por los no pilotos, le hace drones, o peatón que no ha sido autorizado por el control del tráfico aéreo, es decir, cualquier persona que entre en la pista. Puede ser también un incidente operativo, OI, o una desviación por piloto, PD. En el caso de los vehículos, un vehículo no puede pasar, igual que las aeronaves, del punto de parada sin la autorización de la torre. Todos los vehículos y personas que estén laborando, sean por ejemplo vehículos de construcción, en que estén reparando un taxiway o algo, sin la debida autorización de torre, no pueden cruzar la línea de hold. Entonces vamos de una vez a la sección B, lo que serían los factores contribuyentes. Las incursiones en pista pueden dividirse en varias situaciones recurrentes. Entre las más comunes figuran que una aeronave o vehículo que cruza delante de una aeronave que está aterrizando. Una aeronave o vehículo que cruza delante de una aeronave que está despegando. Una aeronave o vehículo que cruza la marca del punto de espera de la pista. Una aeronave o vehículo que no está seguro de su posición
e inadvertidamente ingresa en una pista activa. En una falla de las comunicaciones que da como resultado que no se siga una instrucción del control del tránsito aéreo y una aeronave que pasa detrás de una aeronave o vehículo que aún permanece en la pista. Las estadísticas muestran que la mayoría de las incursiones en la pista ocurre en condiciones meteorológicas visuales, BFR o BMC, en horas del día. Sin embargo, la mayoría de accidentes ocurren cuando hay poca visibilidad o en la noche. Todas las incursiones en la pista deberán ser notificadas y analizadas, esté o no presente otra aeronave o vehículo al momento del suceso. En el anexo, en el documento 9870, igual que en la circular de asesoramiento del IDAC, pueden encontrar un formulario que es el formulario que se utiliza para reportar las incursiones en pista. No es parte de esta presentación, pero lo pueden encontrar ahí. Tampoco es parte de esta presentación el determinar la gravedad de las incursiones en pista. Eso lo debe determinar ya las personas que hacen las investigaciones. Pudiéramos tocarla brevemente, pero entiendo que para nosotros como pilotos no es un factor determinante. Por lo tanto, no la incluí en la presentación. Falla en las comunicaciones es definitivamente uno de los mayores factores contribuyentes. Una falla en las comunicaciones entre los controladores y los pilotos es un factor común en las incursiones en pista y a menudo involucra uno de estos factores: el uso de una fraseología no normalizada. Es decir, cuando los pilotos y o controladores empiezan a utilizar frases o oraciones que no se corresponden con la fraseología aeronáutica. Y entonces puede dar pie a una confusión. B, la incorrecta colación de una instrucción por parte del piloto. Cuando el controlador da una instrucción al piloto, el piloto debe colacionar toda la parte importante, que vamos a ver más adelante, de esa instrucción que se le dio. Y como dice en la parte C, el controlador debe asegurarse de que la colación del piloto concuerde con la autorización otorgada. Nos ocurrió una vez que estaba volando, bueno, de hecho íbamos a volar con una persona y la torre le dio una instrucción de taxiar hasta la pista 01, o sea, punto de espera Delta 01. La persona con la que yo andaba dijo, cuando hizo la colación, dijo autorizado a taxiar a punto de espera Alfa 19. Eso es porque ese piloto ya tenía, ¿verdad? En su mente, ya estaba seteado para despegar por la 19. Cuando yo escuché que el que lo colacionó por la 19, yo de vez me giré y lo miré porque yo escuché claramente cuando dijeron Delta 01. En ese momento la torre intervino y le dijo, no, verifique, autorizado a taxiar a pista Delta 01. ¿Ok? Y entonces ahí hizo la colación correcta. Si no se hubiera, por ejemplo, bueno, yo estaba ahí y le hubiera dicho de una vez, no, espérate, ¿para dónde tú vas? No, no es para la 19, es para la 01. Pero si la persona hubiera estado sola y el controlador no se hubiera percatado de la colación incorrecta, probablemente esa persona hubiera incursionado a un taxiway y a la pista de un lado incorrecto. Entonces, continuando en el punto D, que el piloto malentienda las instrucciones del controlador y por tanto no saben lo que tienen que hacer. Que el piloto acepte una autorización dirigida a otra aeronave. Eso ocurre mucho y por eso hay que estar muy pendiente de cuando hay una aeronave que tiene una matrícula o un call sign muy parecido al suyo. Es decir, si por ejemplo, que me tocó una vez, yo estaba volando en el November 216 Lima Foxtrot y entonces había un vuelo de Air Century que era 216. Ustedes saben que normalmente uno malacostumbradamente corta su matrícula y dice 216. Entonces, cuando yo empecé a escuchar en la frecuencia que había un 216, que era de Air Century, empecé a usar mi matrícula completa. De manera que eso pudiera no dar paso a que yo pudiera recibir una instrucción que no era para mí o viceversa. Entonces, siempre cuando usted
vaya a comunicarse siempre de su matrícula completa y esté pendiente a si la autorización fue para usted. Si no está seguro, pregunte. ¿Ok? Es importantísimo. Por cierto, Juanel, como tú eres controlador, cualquier intervención que tú quieras hacer, eres bienvenido. ¿Ok? No, muchísimas gracias, Jordi. Todo va bien. Adelante, adelante. Ok. Transmisiones bloqueadas o parcialmente bloqueadas por otra estación. Eso ocurre mucho si, por ejemplo, en el momento en que usted está transmitiendo, alguien transmite también, o cuando la torre o superficie le está dando una autorización, alguien en ese momento entra en frecuencia. Recuerden que normalmente cuando uno acaba de entrar en frecuencia, uno no habla de una vez. Uno espera unos cuantos segundos para ver si alguien estaba en frecuencia, si en ese momento controlador, piloto estaban comunicándose y usted va y se mete en el medio en esa conversación. Uno espera unos cuantos segundos, ok, no hay nadie en frecuencia, nadie se está comunicando, entonces uno procede. Pero no todas las personas tienen esta precaución y muchas personas entran y empiezan a hablar de una vez sin percatarse que había una conversación previa. Entonces, si usted no escuchó claramente porque la transmisión fue bloqueada, pida de nuevo que le comuniquen nuevamente. Es importantísimo que usted sepa lo que tiene que hacer y que no tenga ninguna duda. No puede haber falla en las comunicaciones porque por esto es que pueden ocurrir accidentes o incidentes. Continuando con el punto G, por transmisiones complejas o demasiado extensas y por una modulación deficiente y o alta velocidad de transmisión, lo que significa que a veces uno de los dos en la comunicación no modula lo suficientemente claro, ¿ok? Tiene una voz muy bajita, casi no se escucha, o quizás el volumen de la transmisión está un poco bajo, y o puede ocurrir también que la persona habla demasiado rápido, y entonces usted no puede escuchar bien. Pasa mucho, lo he notado en videos, que en Estados Unidos, por ejemplo, a veces los controladores hablan a millón, que a veces uno, aunque sabe inglés, a veces no capta todo lo que le dijeron. Si fuera el caso, no en Estados Unidos, aquí, que un controlador te da una instrucción y te la da tan rápido que tú no pudiste escuchar, no pudiste entender, no tienes el 100% de lo que te dijo, pues pídele que te lo repita nuevamente un poco más al paso. La idea siempre es que tengas la instrucción adecuada, que sepas lo que se está pidiendo que hagas. Eso es lo importante. No puedes irte nunca con una laguna de lo que te dijeron o suponer lo que te dijeron. Hablando de las suposiciones son frecuentes cuando estamos en un ambiente familiar y ya esperamos cierta respuesta, que fue lo que pasó con el piloto que yo andaba en ese momento. Ya eres muy familiar con el aeropuerto y él estaba esperando que lo mandaran hacia la pista 19. Es decir, ya él tenía su mente enfocada en eso. Cuando estamos en un ambiente muy familiar, en un aeropuerto en el que acostumbramos a volar, sea Higüero, sea Puerto Plata, sea Santiago, y ya más o menos sabemos la instrucción que nos van a dar, a veces no escuchamos, es decir, oímos lo que nos dicen, pero no escuchamos lo que nos dicen. Y de ahí es donde viene la falta de comunicación. Y de ahí la importancia de siempre colacionar la información que se nos ha dado. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Muy bien. Georgie, Sí. disculpe, estoy necesitando que me dé, por favor, usted habló ahorita del código 9870, ¿y cuál fue lo que usted dio? La circular de asesoramiento 1400-10 Ajá. del IDAC. 1400-10. Correcto. Perfecto, gracias. A la orden. Ok. Factores relacionados con el piloto. Uno de los factores relacionados con el piloto que puede originar una incursión en pista es el incumplimiento involuntario de las autorizaciones del ATC. A menudo, estos casos son el resultado de una falla en las comunicaciones o de una pérdida de la conciencia situacional.
en virtud de la cual los pilotos piensan que están en un lugar del aeródromo o del aeropuerto, cuando en realidad están en otro lugar. Y piensan que la autorización otorgada era para ingresar en pista, cuando en realidad no era así. Sucede muy común cuando los aeropuertos son complejos. En el caso de nosotros, quizás no tenemos tanta complejidad en la mayoría de nuestros aeropuertos. Por ejemplo, en el caso de Puerto Plata, prácticamente tenemos un taxiway para entrar en pista. Digo prácticamente uno porque casi siempre nos dirigen por el Alfa. En el caso de Santiago, casi siempre lo vamos a hacer por Eco 1. En las Américas es donde más pudiéramos tener, porque hay varios taxiways, desde el Alfa hasta el Golf o hasta el Hotel. En el caso de Punta Cana se complica un poquito porque ya hay 2 pistas, hay que cruzar pistas, esas cosas. Y mantener la conciencia situacional, saber dónde usted se encuentra, es importante. De ahí la importancia de que siempre que usted vuele, aunque sea en un aeropuerto en el que usted ya está familiarizado, ya está acostumbrado, siempre tenga a la mano el plano de aeródromo. Eso es importante, que usted pueda saber en qué taxiway usted se encuentra o en qué pista, cuál taxiway sigue, cuál viene adelante, si le va a cruzar una pista en el caso de Punta Cana. Eso es muy importante, no perder la conciencia situacional. Otros factores comunes relacionados con el piloto son las señales y marcas inadecuadas. Ya esto, claro, depende de las autoridades del aeropuerto. Especialmente la incapacidad de ver las líneas del punto de espera en la pista. Instrucciones dadas por los controladores durante el rodamiento a continuación del aterrizaje de la aeronave, cuando la carga de trabajo del piloto y el ruido en el puesto de pilotaje son intensos. Recuerde siempre aviate, navigate, communicate, ¿verdad? Siempre usted, aunque reciba a una autorización, usted, por ejemplo, acaba de aterrizar y le dan una instrucción, primero controle su avión. Si usted, cuando estaba bien ocupado, no pudo en ese momento entender toda la comunicación que se le dio porque estaba muy ocupado haciendo el aterrizaje, pues simplemente pida que se lo repitan. Es tan sencillo como eso. ¿Okay? Tareas obligatorias realizadas por los pilotos con la mirada hacia abajo, la cual reduce su conciencia situacional. Ahorita vamos a ver unos tips, creo que está en la siguiente diapositiva, sobre cómo manejarse con esa parte. La presión a la que están sometidos los pilotos debido a procedimientos complicados y o que buscan aumentar la capacidad, lo cual los hace actuar de forma apresurada. En aeropuertos donde se busca aumentar la capacidad, normalmente se le pide a los pilotos que expediten. Es decir, salga rápido de pista, gire por el primer punto que encuentre, etc. Esta presión que a veces se tiene, entendemos que es porque quizás hay una aeronave detrás que hay que expeditar, pero recuerde que usted es el piloto en comando y usted es la autoridad final con esa aeronave. No vaya a provocarse usted u otras personas un accidente o un incidente por querer complacer a una persona. Eso ya ocurrió una vez en Santiago, en que un piloto, queriendo salir rápido de la pista, chocó la punta del ala contra una de las señales del aeropuerto. ¿Okay? Evidentemente, todas las veces que uno pueda expeditar, tiene que hacerlo, pero hágalo de forma segura. Es decir, no porque tiene que hacerlo, descuide su seguridad. Si no se pudo, ok, no se pudo. ¿Ok? Porque es peor tener un incidente. Punto E. Un diseño de aeropuerto complicado que obliga a cruzar pistas. En el caso de nosotros, Punta Cana. Información incompleta, no normalizada u obsoleta acerca de la ruta de rodaje prevista. Cuando les hablé ahorita de tener siempre el plano de aeródromo, además asegúrese que esté actualizado. Es decir, usted no hace nada con un plano de aeródromo arcaico de hace mucho tiempo que al fin y al cabo no cumple con lo que está establecido en el momento. Ejemplo, en el caso de las Américas, en un momento los taxiways, Eco 1, Eco 2, Eco 3, se les cambió el nombre a Alfa, Bravo, Charlie, Delta, etc. Entonces, si usted tiene su plano de aeródromo, que lo tiene desde que empezó a estudiar aviación y no lo ha cambiado nunca,
Y resulta que cuando usted está en ese aeródromo, los taxiways ya no se llaman así, ya cambiaron de nombre. Entonces, al cambiar de nombre, usted lo instruyen a taxiar hasta el punto X y usted va a tomar una ruta incorrecta porque usted tiene un plano de aeródromo obsoleto. Entonces, siempre verifique que su plano de aeródromo sea actualizado, además de tenerlo consigo en el avión. ¿Okay? Punto G. Cambios de último minuto realizados por el ATC en las rutas de rodaje o de salida. ¿Okay? Esos son factores con relación al piloto. Factores relacionados con el control de tránsito aéreo. Esta parte yo quise incluirla, aunque ustedes no son controladores y como pilotos quizás no pueden hacer mucho con relación al controlador, pero saber cuáles son los riesgos que tiene el controlador con la comunicación les puede a ustedes ayudar en un momento dado a saber si se está cometiendo un error o no, o si algo no pinta bien, como diríamos nosotros. Por eso incluí los factores relacionados también con el control de tránsito aéreo. Hay diversos estudios que se han identificado. Las siguientes acciones son las más comunes respecto al controlador. Olvidarse momentáneamente de una aeronave, del cierre de una pista, de un vehículo en la pista o de una autorización emitida. En el caso, por ejemplo, de olvidarse momentáneamente de una aeronave, si es el caso suyo, ustedes ven que ustedes llamaron hace rato que no se les responde, entonces ustedes deberían decirle, recuérdense que estamos aquí. Yo lo he hecho en más de una ocasión porque noto que el controlador se ha olvidado de que yo estaba en esa posición. De que se ha olvidado del cierre de una pista, por ejemplo. Si usted nota que hay alguna señal. ¿Alguien quiere hablar? Que os escucho. George, Okay. aprovechando la pausa, si usted me permite. Sí, sí, claro, claro. Mire, saludos jóvenes, Juanel Pérez de este lado, bendiciones para todos. Lo que yo estaba comentando respecto a lo que es usted como número uno o usted va delante de una aeronave, el hecho de que usted esté volando un Charlie Hotel do Tango o usted esté volando un Cherokee, un avión más pequeño y detrás de usted haya un jet, haya un avión grande de lo de Century o incluso cualquier tipo de aeronave, si el controlador usted le dio como número uno, usted no tiene por qué ni acelerarse, no tiene ni por qué querer hacer todo más rápido, porque espérate, que tengo un avión grande detrás. No, siga volando su avión, si acaso si está en vuelo, siga volando su avión de lo más normal, haga su aproximación a la velocidad que usted fue instruido o a la velocidad a la cual usted se acostumbra a aproximar su aeronave. Usted no tiene por qué adelantarse, ni tampoco tiene por qué abandonar pista, como tal explicó nuestro instructor Georgie, que acelerate a dejar la pista libre. Cuando un controlador a usted lo autorice para aterrizar, no es media pista ni un chin de pista, es los 5.400 pies que tiene disponible en el caso del Ligüero, esa pista es para usted. Si el tránsito lo pusieron como número 2, él debe de esperar su turno. No importa que la frecuencia se ocupe, acelerando y diciendo, no, que torre, que estamos listos, no. Haga su vuelo normal. Ahora, si ejemplo, tú vienes en el patrón izquierdo, el patrón derecho, o vienes en una aproximación y tú personalmente decides decirle a la torre, porque tú lo puedes hacer, torre, vamos a extender el tramo o vamos a hacer una espera al oeste, al este, al sur, donde quiera que usted se encuentre, para darle paso a la aeronave. Ya eso es su decisión. Pero si la torre lo puso usted como número uno, puede pasar lo que sea, esperando en Dios que no sea nada malo. Usted es el número uno y usted no tiene por qué acelerar su procedimiento, porque ahí es donde caen los errores de piloto. Cuando se aceleran, eso hace que usted pierda el flow del checklist, ya se perdió y no sabe dónde se quedó. Está pendiente a otra cosa, la cual no debe, porque usted tiene que estar pendiente a completar un buen despegue o a completar un buen aterrizaje o estar ubicado en su lugar de rodaje. ¿Usted entiende? Entonces, traten de siempre estar pendiente a lo que dice la torre. Y si usted es número uno, usted no tiene por qué ser número dos, porque usted es un avión chiquito, negativo. Excelente, Juanel. Muchas gracias. Ok, continuando. Ok, no anticipar la separación requerida
o calcular mal la separación inminente. Eso es que a veces el controlador, es un error evidentemente, no anticipa la separación que debe mantener. Si usted escuchó en frecuencia que un avión viene y viene final de 2 millas, viene final de 3 millas, y a usted lo autorizan al ingreso, usted debería preguntarse, ¿verdad? Si ese avión no va a llegar antes que usted o durante usted esté en la pista, porque es una distancia bastante cercana. Entonces, de esa manera, usted puede estar pendiente a un posible error que puede estar cometiendo el controlador. En todo caso, recuerde que siempre, aún usted esté autorizado, debe mirar a ambos lados de la pista antes de entrar. ¿Ok? Una inadecuada coordinación entre controladores, una autorización de cruce emitida por un controlador de tierra en vez de un controlador aéreo o de torre. Un error en la identificación de una aeronave o su ubicación. El controlador no proporciona una colación correcta de una instrucción emitida por otro controlador. Y el controlador no verifica que la colación del piloto concuerde con la autorización emitida. Ok, errores de comunicación, instrucciones complejas o demasiado extensas, que ya la vimos ahorita, uso de una fraseología no normalizada, ya la vimos ahorita, y poco tiempo para reaccionar debido a la capacitación en el puesto de trabajo. Eso ocurre cuando hay un controlador que está siendo capacitado. Otros factores comunes son la distracción, la carga de trabajo y una falta de línea de visión despejada desde la torre de control. Es decir, cuando la torre no tiene una visión directa con todos los puntos de rodaje del aeropuerto. Entonces es más susceptible de que se le pueda dar una instrucción no adecuada porque el controlador en este caso no tiene una visión concreta de dónde usted está. Hotspots o puntos calientes. Un punto caliente se define como una planta en un área de movimiento del aeropuerto con antecedentes de riesgo potencial de colisión e incursión en la pista y donde la atención intensificada por los pilotos y controladores es necesario. En los planos de aeródromo, ustedes van a notar siempre los hotspots o los puntos calientes con un círculo en un color más o menos marroncito, ¿verdad? Y marcados como HS1, HS2, HS3, etc. Esos son los puntos en cuando usted esté taxiando que usted tiene que prestarle suma atención a ese lugar porque es un punto donde ya tiene un historial o por lo menos la condición en que se pueda dar un error y usted terminar del lado incorrecto es muy alta. Ocurre, por ejemplo, donde hay varias calles de rodaje que interceptan y es más fácil confundirse hacia qué lado uno tiene que girar. Hace un tiempo hubo un accidente en Estados Unidos, precisamente en un punto de estos, un avión en condiciones de visibilidad limitada hizo el giro tratando de pasar de un taxiway a otro y terminó dentro de la pista. Entonces, un avión que ya había sido autorizado a despegar, no había despegado, había tardado varios minutos, no recuerdo ahora mismo haciendo qué, y el controlador de torre ni siquiera se preocupó cuando le dijeron que estaban en pista, es decir, cuando ellos se dieron cuenta, los que entraron, les reportaron a la torre, hemos entrado en la pista de forma inadvertida, ni siquiera advirtieron que había otro avión que iba a despegar porque ese avión ya había sido autorizado varios minutos atrás. Y para el controlador se suponía que ese avión ya estaba en el aire. ¿Ok? Y claro, ocurrió una colisión. Cuando se hizo la investigación, se determinó que ese punto donde los pilotos hicieron ese viraje, pues corresponde a un punto muy confuso, porque varios taxiways interceptan e incluyendo la pista. Entonces, si uno hace un giro inadecuado que no era para donde se correspondía, termina en la pista en vez de terminar en otro taxiway. Determinaron además que ese punto, incluso en condiciones BMC, a plena luz del día, era un lugar confuso, más aún estando en poca visibilidad. Entonces, esos puntos se han marcado como hotspots. Téngalo muy pendiente. Si algún día usted está en un aeropuerto
y tiene marcado un punto como eso, y usted tiene que cruzar por ahí, preste bastante atención. Con eso concluimos la sección B. De hecho, pensé que íbamos a durar bastante y creo que lo vamos a hacer dentro de 1 hora, más o menos. Vamos a la sección C, las recomendaciones para prevenir las incursiones en pista. Ok, ya vimos todos los factores que pueden contribuir. Ahora, ¿qué yo puedo hacer para evitarlo? Primero, la comunicación, que es lo más esencial. En todas las comunicaciones se deberá utilizar la identificación completa de las aeronaves con el fin de reducir los riesgos de equivocación. Se deberá ser extremadamente riguroso en las colaciones de las comunicaciones por parte de todos los usuarios, con el fin de prevenir malas interpretaciones o instrucciones erróneas. Todas las comunicaciones con aeronaves que crucen pistas deberán hacerse en la frecuencia del control local, que es la que utilizan las aeronaves que despegan o aterrizan. Léase de torre. Todas las comunicaciones con aeronaves, vehículos que circulen por las calles de rodaje o personas que trabajen en la cercanía de ellas deberán hacerse preferiblemente en la frecuencia de superficie. Todas las comunicaciones deberán ser cortas, precisas y lo más simple posible para tener que evitar repeticiones o una mala interpretación de ellas. Con relación a los pilotos no deberán cruzar las barras de paradas activas para continuar el rodaje o ingresar en pista. En algunos aeropuertos existen estas barras, que ustedes ven aquí en la imagen, que están en la línea de hold y tienen una luz roja. Cuando la luz roja está encendida, igual, de todos modos, usted no debería cruzar la línea de hold sin autorización del controlador de torre. Pero si usted ve esas líneas, esas luces rojas encendidas, significan que deben detenerse. Ahora, cuando las luces se apaguen, ¿verdad? Y usted reciba la instrucción del controlador, entonces puede continuar la marcha. Además de, por si acaso, el controlador no debe autorizarles el ingreso o el cruce de la línea de hold si las luces están encendidas. Por lo tanto, usted debe tener la precaución de que si le dan la autorización para cruzar con las luces encendidas, deberían notificárselo al controlador. Si una aeronave se encuentra esperando en posición en la pista sin instrucciones de espera y no las recibe de parte del ATM, el ATM es el management, ¿verdad? Por más de 2 minutos, el piloto deberá comunicar su posición requiriendo nuevas instrucciones o mayor información. Es decir, si usted ve que lo dejaron en la pista un rato y usted ve que no es que una aeronave está saliendo delante de ustedes o algo, usted debería comunicarse y acordarle al controlador que ustedes están ahí. Los pilotos deberán operar obligatoriamente con las luces de aterrizaje y estroboscópicas encendidas cuando se desplacen por pistas, ya sea su cruce o el despegue. Si el piloto duda de las instrucciones del ATM, del management del aeropuerto, antes de iniciar el movimiento de la aeronave, deberá solicitar la aclaración de las instrucciones tantas veces como sea necesario. Es decir, si usted no está seguro, antes de empezar a rodar, pida de nuevo a que le esclarifiquen y hágalo tantas veces sea necesario hasta que usted esté claro y al tanto de lo que tiene que hacer. Siguiente punto. Si el piloto duda de su posición en el aeródromo, antes de iniciar el movimiento de la aeronave, deberá solicitar que la ATM le ayude a verificar su posición y, si es necesario, requerir el apoyo de un vehículo Follow Me para su desplazamiento. Durante el desplazamiento por el área de maniobras, al menos un miembro de la tripulación de vuelo deberá mantener constantemente observación hacia el exterior de la cabina. Es decir, por lo menos, a menos que usted esté volando solo, alguien siempre debe estar mirando hacia afuera. Algunos consejos prácticos. Durante la planificación previa al vuelo, estudie el diseño del aeropuerto, revisando el diagrama del aeropuerto y las rutas de taxi. Es decir, antes de usted encender, ya usted sabe que va a volar de ese aeropuerto, de ese aeródromo, estudie el plano de aeródromo, chequee los taxiways, dónde interceptan, etcétera, para que esté familiarizado a la hora de que le den la instrucción de taxiar.
complete tantos elementos de la lista de verificación como sea posible antes del taxi o mientras se mantiene en corto, no mientras esté rodando. Mientras esté rodando, no vaya haciendo lista de verificación. Cuando usted esté rodando, tiene que estar pendiente a lo que está ocurriendo afuera. Esfuérzate por una comunicación clara y sin ambigüedades, piloto-controlador. Lea de nuevo, un readback en su totalidad, todas las instrucciones o las autorizaciones que involucren el cruce de pista activa, de mantenerse en corto y rodar a posición y mantener. Es decir, cada vez que le den una autorización, cruce pista o manténgase, haga una colación de esa autorización. Durante el rodaje, conozca su ubicación precisa y concéntrese en sus responsabilidades principales. No se absorba en otras tareas o en conversaciones mientras el avión está en movimiento. Recuerde la cabina estéril. Mientras no estemos en el aire y estemos por lo menos a 1000 pies, en el caso de aeronaves pequeñas, 10.000 pies en caso de aviones ya de alto performance, usted tiene una cabina estéril. Usted no puede hablar de nada que no sea el despegue. Toda conversación que no tenga que ver con eso, elimínela hasta que usted esté fuera de esa fase. Recuerde que la fase del despegue y del aterrizaje son las fases más críticas del vuelo, donde está la mayor probabilidad de que un incidente pueda ocurrir. 5. Si no está seguro de su posición en el aeropuerto, deténgase y solicite asistencia. Cuando sea posible, mientras se encuentre en el área de espera o esperando una autorización, coloque su aeronave de modo que pueda ver el aterrizaje de aeronaves o de aviones. Monitoree las frecuencias de radio apropiadas para mantener información sobre otras aeronaves autorizadas en su pista para despegar o aterrizar. Esté atento a las aeronaves que pueden estar en otras frecuencias o sin comunicación por radio. De ahí la importancia de siempre mirar, aún usted esté autorizado, porque pudiera ser que una aeronave que no tiene radio y que encontró que en ese momento el espacio era apropiado para aterrizar porque no había nadie, siempre usted tiene que mirar por si acaso. Después del aterrizaje, permanezca en la frecuencia de la torre hasta que se le indique que cambie de frecuencia. No cambie automáticamente porque a veces el controlador le puede decir mantenga la frecuencia. ¿Okay? Para ayudar a otros a ver su avión durante periodos de visibilidad reducida o de noche, use la luz de taxi de aterrizaje cuando sea práctico. E informe al operador del aeropuerto sobre el deterioro o la confusión de las marcas, letreros e iluminación del aeropuerto. También informe sobre diagramas e instrucciones confusos o erróneos del aeropuerto. Por ejemplo, usted está taxiando y usted notó, por ejemplo, que en el taxiway alfa alguien por error, qué sé yo, le puso la D, puso delta. Entonces, notifique eso para que pueda ser corregido. En todo caso, usted debe evitar estas situaciones que se ven aquí. ¿Dónde estamos? ¿Nos autorizó? ¿Qué dijo? Creo que es por aquí. ¿Eso fue con nosotros? Todas esas son situaciones que usted debe evitar en todo momento. Finalmente, vamos a la sección D, que es la parte de la comunicación. La parte importantísima de la comunicación, además de, claro, de recibir el mensaje, son las colaciones. Todas las autorizaciones que requieren una colación, según la norma del anexo 11, 3731 de la OASI, establecen lo siguiente. La tripulación de vuelo colacionará al controlador de tránsito aéreo las partes de las autorizaciones e instrucciones que se transmiten oralmente del ATC que estén relacionadas con la seguridad. Se colacionarán los siguientes elementos. Autorizaciones de ruta ATC. Autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, mantenerse en espera a distancia, cruzar y retroceder en cualquier pista. Es decir, cualquier instrucción que se le da, autorizado a despegar, pista 19, autorizado a cruzar pista 09, autorizado a punto de espera alfa, manténgase fuera de pista. Todos esos son ejemplos de instrucciones que usted debe colacionar obligatoriamente.
porque son instrucciones sumamente importantes para la seguridad. Punto C. Tiene que colacionar pista en uso, reglaje altimétrico. Aquí yo he escuchado muy pocas personas colacionando el reglaje altimétrico. Que cuando el controlador te dice viento 180 grados, 05 nudo, QNH 2995, ¿verdad? Usted tiene que colacionar el QNH. ¿Ok? Si fue, por ejemplo, autorizado a despegar, entonces autorizado a despegar pista 19, QNH 2995. Es decir, tiene que colacionar el QNH. Tiene que colacionar el código de transponder, el SSR, que es el Secondary Surveillance Radar. Active código 1255. ¿Okay? Activando código 1255. Tiene que colacionar el código SSR de transponder. Instrucciones de nivel, instrucciones de rumbo y de velocidad, niveles de transición, ya sean expedidos por el controlador o incluidos en las radiodifusiones de Lattice. Tiene que colacionar toda esa información. Si el controlador le dijo una vez en el aire por la izquierda, rumbo 090, esa es una instrucción de rumbo, tiene que colacionarla. ¿Okay? Si él le dijo ascienda y mantenga 2000 pies, ascender y mantener 2000 pies, esa es una instrucción que usted debe colacionar. Perfecto. Todas las colaciones requieren una escucha para verificar la colación, a fin de completar este circuito de comunicación. La colación deberá ser completa y clara. La autorización en su totalidad, incluyendo el distintivo de llamada y el designador de pista, deben colacionarse. Roger, Wilco, recibido, enterado, no se considera una colación. Es decir, que le digan, por ejemplo, autorizado a taxiar pista alfa, punto de espera, alfa pista 19, recibido. Ese recibido no es una colación. La colación es autorizado a taxiar a punto de espera alfa pista 19, para usted entender claramente hasta dónde fue autorizado y que debe mantenerse corto o fuera de pista. Enterado, recibido, vuelvo y repito, no son colaciones. Ok. Estas son un acuse de recibo insuficiente a las instrucciones de mantener posición o mantener cerca de. En cada caso, el acuse de recibo se hará utilizando las frases manteniendo o mantengo cerca o según corresponda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos procedimientos. No los vamos a ver todos, evidentemente. Este es el documento del IDAC, de la OASI, en el que tiene algunos procedimientos para rodaje y cuál deberían ser la fraseología a utilizar. Esto creo que ustedes lo conocen, por ejemplo, rueda a punto de espera tal, pista tal, y claro, usted va a colacionar a sí mismo. Cuando se necesite, por ejemplo, darle la ruta específica, le van a decir, por ejemplo, Hotel India 878, rueda a punto de espera alfa, pista 19, vía Eco 1, rampa, Bravo, alfa. Hora 1600, mantenga fuera de pista 19. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, una instrucción para rodar especificando la ruta que usted va a utilizar para llegar hasta ese punto de espera. Una pregunta. Sí, sí. ¿Eso sería como un progressive taxi? No sería un progressive taxi, porque un progressive taxi te van a ir dando las instrucciones paso por paso. Ok, ahora gire por la izquierda para rampa. Ahora gire a la derecha para Taxiway Bravo. Eso sería un progressive taxi. En este caso te dieron la ruta porque, por ejemplo, puede darse el caso que el Taxiway Charlie, en el caso de Higüero, esté ocupado. Entonces, como el controlador desde la torre está mirando que el Taxiway Charlie está ocupado, ¿verdad? Está obstruido, te está especificando que hagas el giro hacia rampa, que tomes Bravo y luego Alfa. Si, por ejemplo, él no te dio una ruta y tú llegaste, por ejemplo, en Eco 1, llegaste a Charlie y viste que Charlie está desocupado, evidentemente tú vas a tomar Charlie, que es la vía más corta. ¿Ok? Entonces, no es un progressive taxi. Simplemente la ruta que vas a utilizar. Ok. Otra, por ejemplo, sería cuando te dicen ruede vía pista.
Cuando te dicen ruede vía pista, es que ingreses a la pista y utilices esa pista para rodar hasta un lugar X. ¿Ok? También puede ser que tú solicites un backtrack o regresar por pista, ¿verdad? Eso es cuando tú vas a utilizar la misma pista para taxiar a la cabecera contraria de la que tú estás. Vamos a suponer algo. Tú estás en Taxiway Delta, ¿ok? Vas a esperar y súbitamente el viento cambió y ahora la pista en uso es la 19. Entonces tú tienes aeronaves detrás de ti, no te van a permitir, por ejemplo, hacer un giro dentro del mismo taxiway. Entonces tú vas a hacer un backtrack por la pista 01 para taxiar hasta la cabecera de la 19. Eso es lo que es un backtrack. Ok, vamos a ver alguna otra instrucción. Abandonar pista, declarar cuando la pista está libre, ¿verdad? Declarar pista libre, normalmente te lo van a pedir si es una situación de visibilidad reducida. Si no, el controlador se va a dar cuenta que tú abandonaste pista y no te va a decir que, ¿cómo se llama esto? Que notifique abandonando la pista o que notifique pista libre. Ok, vamos a ver. Ya hablamos de la mantener el hold position. Hablamos de esta parte. Esto es para conductores de vehículos. Ok. Cruzar pista. Vamos a suponer que ustedes estuvieran en Punta Cana, ¿verdad? Aterrizaron por la pista 08 y van a cruzar hacia Aviación General. Una vez que ustedes salen por el taxiway, deben detenerse en la línea de hold. Si ustedes no fueron, si el controlador, cuando les dijo abandone por el próximo taxiway, no les dijo cruce de pista 09 autorizado, entonces usted va a taxiar normal por su taxiway y se va a detener en la línea de hold. Y entonces va a llamar solicitando el cruce de pista 09. Usted va a decir dónde usted está, en el taxiway tal, y va a pedir o a solicitar el cruce de pista. Y ya cuando el controlador le autorice el cruce de pista, entonces usted cruza y se les dijo, luego de eso, a discreción, hasta Aviación General, pues usted llega a Aviación General como usted prefiera. Si no, él le va a dar una ruta de cómo llegar a Aviación General como la que vimos anteriormente. Una pregunta, Jorge. Dele para allá. Ok, si él me autoriza a aterrizar, ¿verdad? Y me autoriza a cruzar pista, debería pararme en hold y solicitar que me corrija, o sea, como que me repita, que me autoriza, o simplemente cruzo pista y ya. Ok, simplemente cruzas, porque en este caso él ya te dijo cruce de pista 09 autorizado. Ahora, si tú no estás seguro, que es lo ideal, tú deberías llamar nuevamente y confirmar torre o superficie, ¿verdad? Cualquiera de los dos que sea que tengan frecuencia. Confirmo, pista, cruce de pista 09 autorizado. Vas a dar tu matrícula, evidentemente también, para que sepan quién es. Y entonces él te va a decir si efectivamente estás autorizado a cruzar la pista. Ok, perfecto. Gracias. Si él ya te autorizó, pues ya está hecho. Y cualquier cosa, pregunta, por si acaso. Recuerden que siempre es mejor preguntar. De hecho, ahí hay un tema que es en comunicación y información de vuelo, capítulo 5. Hay una modificación en una de las preguntas del libro, es la 542. Anteriormente era diferente y habla exactamente acerca de si se instruye a un piloto a ir a una pista directo, aún cruzando. Sí. Bueno, no sé si se refiere, si Sí, me entiende sí, cuál es la sí. Sí, yo sé cuál es. Precisamente en los test guide viejos y en el libro viejo te decía que cuando tú recibías una instrucción del ATC para taxi to and hold short, o sea, taxiar hasta y mantener corto en una posición X, eso te autorizaba a cruzar todos los taxiways y pistas hasta llegar al punto indicado. Ahora fue modificado y dice que tú estás autorizado a cruzar todos los taxiways, pero no pistas. En este caso, si él te dijo, taxé hasta punto de espera alfa, pista 08, eso te autoriza a cruzar todos los taxiways, pero no la pista.
Y como él no te dijo cruce de pista 09 autorizado, tú tienes que detenerte en la línea de hold, tienes que llamar, ¿verdad? Y entonces solicitar el cruce de pista. Ok, perfecto, sí. Era para una aclaración porque hay diferencia del test que hay anterior y el nuevo ahí, que es una Correcto, pregunta. correcto. A la orden. Entonces, déjame ver, esto ya lo vimos. Ok. Autorizaciones condicionales. Está importante esta. En las autorizaciones condicionales debe incluirse la condición antes de la instrucción ruede a posición. Y como parte del procedimiento correcto, se requiere un acuse de recibo de la colación correcta o incorrecta, ¿verdad? Por ejemplo, el ATC te puede decir SAS 941 detrás del DC9 en final corto, ¿verdad? Ruede a posición detrás. Esa es una autorización condicionada. La condición es que tú lo vas a hacer después del DC9 que está en final corto. Cuando ese avión aterrice, entonces tú estás autorizado a rodar a posición y mantener. ¿Ok? Entonces, el piloto lo va a decir detrás del DC9 que aterriza en final corto, rodando a posición detrás del SAS 941. Detrás, SAS 941. O sea, termina siempre con la matrícula. Entonces, esa sería la colación del piloto. Profe, Sí. ¿puedes repetir esa partecita ahí que me confundí un chingo ahí? Ok. Una autorización condicionada es que tú vas, la autorización que te den, la vas a ejecutar después que ocurra la condición que él te da. Por ejemplo, tú estás, vamos a suponer, tú estás en hold, en la 1.9, en Higüero. Tú estás en el punto de espera alfa. Entonces, viene aterrizando una aeronave. La aeronave está en final corto, está en una milla, y entonces el controlador te dice, Hotel India 878, luego del Cessna en final corto, ruede a posición y mantenga. No te está diciendo que ruedes a posición y mantenga de una vez. Te está diciendo después de la aeronave en final corto. Entonces tú vas a esperar a que la aeronave aterrice, ¿verdad? Y cuando la aeronave aterrice, entonces tú estás autorizado a rodar a la posición y mantener. Entonces, tu colación debe incluir la condición que él te dio. Luego de aeronave, luego de Cessna, en final corto, rodar a posición y mantener. Hotel India 878. Esa sería tu colación. Ah, ok, Ok. perfecto, gracias. Ok, A la Georgie, orden. ¿puedo Sí. agregar algo más? Dale para allá. Usted es lo mío. Gracias. Mira, mi gente, también en el control aquí en nuestro país se ha modificado que ahora para darte una condicionante, tú tienes que, por ejemplo, en ese caso de lo que es la parte de detrás de tránsito, rueda posición y mantenga detrás. Primero tiene que el controlador verificar que usted tiene el tránsito en final. O sea, que lo primero que le va a preguntar el controlador es, Hotel India 878, confirme, ¿tiene tránsito Cessna 150 en final? Afirmativo, tenemos tránsito en final a la vista. Recibido detrás, porque siempre te va a decir detrás. Detrás de tránsito, rueda, posición y mantenga detrás. Y es muy importante que usted colacione tal como se le indicó la instrucción. Porque si yo, por ejemplo, como controlador, veo o escucho, en este caso, titubeo, pues entonces automáticamente yo cancelo esa inclusión. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Otra cosa, Georgie, un poquito tocando el tema de lo que es la parte de control de tránsito aéreo. Mi gente, el hecho de que un controlador lo utilice a ustedes para aterrizar, a despegar o cualquier instrucción, no significa que ya porque el controlador lo dice, ya el amo y señor y yo voy a proceder por ahí. Acuérdense que ustedes como piloto tienen una responsabilidad de verificar toda su ruta de taxeo, tienen que verificar cuando le dicen a ustedes autorizado a ingresar a pista 1901 o autorizado a despegar, ustedes tienen que verificar que la pista de verdad esté libre, tienen que verificar que el patrón que tienen a la vista desde el punto donde ustedes van a iniciar el rodaje o despegar esté totalmente despejado, tanto el ascenso inicial como el patrón izquierdo o derecho.
porque deben de acordarse que el controlador solamente da información de tránsito conocido. ¿Qué significa eso? Que solamente tránsito que ellos tienen en su frecuencia y tienen conocimiento de tal tránsito es que ellos te dan. Puede haber un tránsito que no tenga comunicación, puede haber un tránsito que como estaba hablando Georgie, se mareó y le dieron a 0-1 y está a final 1-9. ¿Qué ha pasado? Literalmente ha pasado donde se le ha instruido un tránsito autorizado para aterrizar 0-1 y el tránsito aterrizó 1-9. Gracias a Dios no había nadie cerca por el área, pero el hecho de que el controlador le autorice a despegar o aterrizar, usted debe de cerciorarse que la pista esté libre de obstáculos, libre de cualquier incursión y sobre todo que no exista tránsito tanto en final como en ascenso inicial. Y si existe tal, deben de tenerlo, usted debe de verificar que lo tiene a la vista para luego proceder y hacer una operación segura. No pueden depender solamente de lo que diga el controlador. La responsabilidad de ustedes es volar la aeronave, claro, pero ustedes son también responsables de que si están haciendo un vuelo BFR, ustedes tienen que saber que ustedes van a volar mirando y dejándose ver. O sea, que ustedes tienen que estar pendientes a todo lo que hay en su alrededor. Excelente. Si no hay más preguntas, con esto concluimos la charla de lo que sería la prevención de incursión en pista y comunicación. Entonces, hasta aquí los dejamos, muchachos. Para mí ha sido un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Y como dicen los muchachos, nos veremos en el aire. Muchas gracias por todo, señor. Juanel, Melvin, un abrazo, hermano. Igual, hermano. Un abrazo a todos. Muchas gracias, profe. Okidoki. Nítido. Te conocemos, pasen buenas.